Para mí la experiencia con el Camino de Santiago ha sido una experiencia inolvidable, con muchos paisajes preciosos, muchas aventuras, algunas más peligrosas que otras, y muchas historias de personas muy grandes. Me acuerdo sobre todo de una cosa que me impresionó mucho, que fue el trato tan acogedor de la gente que vivía en esas zonas. Todos intentaron ayudar si tenías algún problema y te enseñaban el camino cuando te habías perdido. Y creo que el camino es una manera perfecta y muy intensa para conocerte más a ti mismo, sobre todo si vas sola, como yo iba sola. Es así, escuchas mejor a tu cuerpo y no trabajas en contra de él, como muchas veces, sino con él. Y también es una forma muy interesante para conocer a gente de todo el mundo, porque las conversaciones que tienes, que sueles encontrarte, sobre todo si vas sola, por el camino con gente maravillosa, muy aventurera, las conversaciones van más allá del small talk, porque el camino invita a eso. Como es tan largo el camino, no hablas de cosas superficiales, hablas de discusiones filosóficas y bueno, pues eso. Y también porque a lo largo del camino vives situaciones muy extremas que te dejan conocer facetas de las personas que en situaciones rutinarias y cómodas no hubieras conocido de esa manera, a lo mejor. Y lo que también quería decir es que recomiendo el camino para todas las edades, sobre todo gente joven y gente aventurera, gente loca como yo, y por lo tanto creo que es muy importante que que se mejora algunas zonas que están un poco mal señalizadas. Y porque he conocido a muchos amigos por el camino que me han dicho lo mismo, que han tenido problemas con las flechas, a veces no encontraron las flechas, se perdieron, y eso me pasó a mí también. Y con eso voy a la historia de mi rescate. Caminé todo el Camino del Norte un mes y sola, y yo creo que es, por lo menos para mí, la mejor manera, porque así estás más receptiva a la hora de conocer a otra gente, porque si estás siempre con tu mejor amigo o tu pareja, estás muy centrado en esa persona y no te fijas tanto en la naturaleza maravillosa o en conocer a otra gente muy interesante que así no hubieras conocido. Sí, pues eso. Y cuando ya se había acabado casi mi camino en Finisterre, un lugar mágico, iba con mi mochila y tenía una tienda de campaña, porque de vez en cuando quería no dormir en los albergues y dormir en el campo, para estar más cerca de la naturaleza y no siempre tan
dentro de la civilización, pues eso, y seguí, o sea, dormí encima de la montaña de Finisterre, sin tienda, porque había tanto viento que no podía ni montar mi tienda y me desperté con el amanecer, me dormí con el atardecer y por la noche vi las estrellas. Y era un día precioso. Y entonces decidí que en Finisterre para mí no quería que se acabara, no quería que se acabara el camino y seguí caminando. Y entonces, después de una playa muy larga, que es la playa de Nemiña, que decidí seguir por un bosque, y ahí las flechas, como muchas veces me había pasado, o sea, me perdí, porque las flechas estaban pues un poco mal puestas. Y entonces, de repente, o sea, siguiendo otros caminos, me encuentro en unos acantilados y veo a mi derecha un cartel que pone vista, o sea, explica las vistas que hay de esa zona, de esos acantilados, y pienso, bueno, por ese camino también podría meterme porque está como invita a seguir por el cartel, ¿no? Y seguí por esa ruta y poco a poco la ruta va desapareciendo y como soy un poco cabezota y muy aventurera, seguí y entonces solo había pues setos espinosos o sea, ya el camino no, de repente ya no había camino, solo setos espinosos y como iba con una mochila que pesaba mucho, unos 15 kilos y mis palos o sea, enganchaban entre las rocas y así casi perdí el equilibrio varias veces y fue una situación muy peligrosa y cada vez más peligrosa, pero pensé, bueno, luego con el tiempo volveré a encontrar el camino porque eso siempre pasa en el camino que de vez en cuando te pierdes y piensas, bueno, ya aparecerá y sigues y al final hubo un punto en el que no podía seguir ni adelante, ni para atrás, ni hacia arriba, ni abajo tampoco. Y no sabía qué hacer. Y pensé, bueno, o lo que puedo hacer es intentar seguir hacia arriba una y otra vez. Lo intenté 20 veces, pero como no tenía nada donde agarrarme porque solo había esas setas espinosas y no podía escalar con mi mochila porque pesaba casi 20 kilos, o sea, 15, 20 kilos. Decidí no hacerlo, o sea, no intentarlo más, también por el peligro de caerme, porque ya casi me había caído muchas veces, y entonces decidí llamar a una amiga y consultar con ella a ver qué hacer. Y no quería llamar a urgencias, también por orgullo, porque pensé, bueno, yo soy fuerte y puedo salir de esa seguro. Y mi amiga me dijo, Lena, tienes que llamar a urgencias ya. Y antes de que se acabe tu batería del móvil, porque si no se estaba haciendo de noche ya, y claro, eso tampoco lo había planeado porque me he perdido muy fuerte,
Y entonces le hice caso y llamé a 112 y al final la chica me dijo, pues mándame tu ubicación por el WhatsApp. Y no tenía red en esa zona que estaba entre la nada, al final o sea, en un acantilado donde solo había cabras y ya sé de dónde viene la expresión de loca como una cabra, porque no había seguro que nunca ha habido, nadie había caminado por esa zona. Y entonces, pues ya me dije, o sea, la mujer me dijo, quédate ahí, o sea, no podía hacer otra cosa, y quédate aquí, estate tranquila, te vamos a mandar un equipo de rescate y pues eso, quédate ahí. Y bueno, o sea, no tenía otra opción tampoco. Entonces me quedé esperando 3 horas o más y entonces ya ya estaba de noche y vi de repente unos focos arriba encima de los acantilados y resulta que era el equipo de 20 personas de la Guardia Civil con perros que me estaban buscando. Y entonces intenté gritar ayuda, pero no me escucharon porque estaba tan lejos y no podían bajar tampoco porque era demasiado peligroso, igual que para mí era demasiado peligroso escalar. Y entonces un consejo que os doy o les doy si quieren hacer el Camino de Santiago es lo primero, siempre llevar el móvil cargado, o sea, cargarlo la noche anterior, porque para que si pasa una situación como la mía, por si acaso siempre tenerlo recargado el móvil. Y el segundo, llevar una linterna recargable a mano para que, en mi caso fue, o sea, menos mal que la tenía porque así podía, o sea, veía 2 o 3 acantilados más o sea, muy lejos, veía una persona encima de un acantilado y él no me veía, y entonces le mandé señales de SOS, o sea, con la linterna, señales de luces, y entonces me vio y 2 horas después, o sea, imagínense el tiempo que estaba ahí o sea, encima de la roca esperando y bueno, pero o sea, y entonces 2 horas después, más o menos, viene un barco pequeño de pescadores abajo en el mar y pongo señales de luces para que me vieran y entonces ellos con esas señales enseñaron a los de la Guardia Civil que me estaban buscando arriba dónde estaba mi ubicación actual, o sea, con eso tampoco podían, porque no podían bajar por los acantilados, era demasiado peligroso. Yo no sabía nada, no sabía, claro, en ese momento no sabía por qué no bajaban y qué pasaba. Y a las 3 de la mañana, de repente, se ilumina toda la costa de unos focos muy grandes y aparece un helicóptero muy, muy grande y viene hacia mí y después, o sea, cada vez más cerca y de repente se va. Y entonces pienso, no me han visto, ¿qué ha pasado? Porque o sea, eso es.
y media hora después vuelve a aparecer y baja un señor, o sea, un hombre con una cuerda para rescatarme. Y yo ya tenía todo preparado, mi mochila para meterla encima del hombro y de repente me dice, la mochila no. Y me quedé en shock y pensé, pero todas mis cosas, mis fotos, todo. Y no tenía tiempo para pensar porque era cuestión de segundos y me dijo, pues vamos a ponerla debajo de esa roca y de forma improvisatoria para que no se caiga y me sube con la cuerda y entonces subimos al helicóptero y ahí ya me dan una manta y me dicen, ya estás salvada, ya estás a salvo y toman mis datos y dicen, pues no te preocupes por la mochila porque lo importante es que estás viva. Y con eso me quedé, con esa frase, porque claro, lo importante no son las cosas, son los objetos o las cámaras, sino tu vida, claro. Y bueno, y después ya me llevaron al hospital más cercano y ya estaba a salvo. Perfecto, muy bien.